Buenos días con todos. Soy el médico residente de cardiología de segundo año, Eric Paul Cisneros Rojas, del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico cirujano. El día de hoy, continuando con el programa de teleconsultas, vamos a realizar la ponencia de lesión de órganos diana asociados a la hipertensión arterial. ¿Por qué debemos tomar la medicación? Como ven en la imagen, podemos ver que el sistema vascular es un sistema, digámoslo en términos simples, como una cañería, como la red de tubos de agua y de desagüe de una casa, que se encargan de llevar la sangre desde un punto, desde el corazón, con otro colorcito, desde el corazón, hacia toda la economía, hacia todo el cuerpo, y a su vez se encarga de recepcionar la sangre de todo el cuerpo, al final para pasarla a través de los órganos que se necesiten para su procesamiento, como los pulmones para poder oxigenarla, o como los riñones para poder realizar la eliminación de desechos metabólicos, como el hígado para realizar el metabolismo de determinadas sustancias y poder recoger los nutrientes que se reciben desde todo el sistema portal de la digestión. Pero en el centro de este sistema se encuentra el corazón. Y como ustedes saben, todo lo que tiene que ver con transporte de líquidos debe manejar una propiedad que se llama presión. Así como en las casas, por ejemplo, el tanque se coloca en un segundo, tercer, cuarto piso para que haya más presión de agua en las tuberías y puedan fluir el agua por todas las habitaciones de la casa que lo requieran. Igualmente, para que pueda fluir la sangre por todo este sistema, el corazón debe ejercer cierta presión, cierta fuerza al contraerse. Y los vasos deben tener cierta fuerza, cierta presión. Por lo tanto, acá ya tenemos dos conceptos. Que el sistema va a manejar presiones y que uno de los principales afectados van a ser el corazón y los vasos. Entonces definimos la hipertensión arterial sistémica como un aumento persistente de las presiones arteriales por encima de determinado valor normal. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, primero tenemos que la casuística, esta casuística es del Nature del 2010, nos indica que para nuestra región, esta que está acá en verdecito, y nosotros nos encontramos acá, en Perú, para nuestra región es aproximadamente la prevalencia de un 32 a 33%, por lo cual son 3 de cada 10 personas las que presentan un cuadro de hipertensión arterial. De los que ustedes me están viendo, se juntan 10, 3 tienen hipertensión arterial, lo sepan o no lo sepan, estén recibiendo tratamiento o no estén recibiendo tratamiento. Y quizás de esos 3, ninguno presente molestias. Si yo le tomo la presión y lo encuentro elevado, me va a decir, pero yo no tengo síntomas, debido a que la presión arterial se presenta de manera sintomática en muchos casos hasta que ya empieza a generar estragos en el organismo. Por lo tanto, una característica de estas es que son asintomáticos y es muy importante esto. ¿Cuántos de ustedes se ha realizado, hace cuánto tiempo ha ido al centro de salud para realizarse un control de la presión arterial? ¿Cuántos lo realizan con cierta periodicidad? ¿Un año, 2 años, cada 6 meses? No muchos de nosotros lo hacen. Y no sabemos, podemos tener hipertensión arterial y ser asintomáticos. Ahora, dentro de los órganos que se afectan, como ya dijimos, son una serie de órganos, porque el sistema vascular recorre todo el cuerpo y la presión va a afectar a este sistema y a los órganos donde se encuentren los vasos. Uno de ellos, el principal, va a ser el corazón. Aquí tenemos la imagen, por ejemplo, de un fisicoculturista. ¿Qué quiero decir con esta imagen? El corazón es un músculo y al ser un músculo y tener que trabajar con más fuerza, va a tender a cambiar para adaptarse. Así como los músculos de los fisicoculturistas se adaptan, crecen, el corazón también crece su espesor, su ancho.
su pared se vuelve más gruesa. ¿Por qué? Porque necesita contraerse con más fuerza para poder ganarle la presión que están en los vasos. Y va a ir aumentando determinados grados. Pero ¿cuál es el problema de que este corazón se vuelva más grueso? Si ustedes dirán, bueno, si mientras más grueso se vuelve, mejor va a bombear. ¿Por qué? Varias cosas. Miren este corazón acá. Voy a ponerlo con blanco acá. Miren el tamaño de esta cámara y compárenlo con el tamaño de esta. Es evidente que esta cámara es mucho más grande. Entonces el corazón en un primer momento lo que puede hacer es crecer el espesor de su pared, pero reduce el tamaño de su cámara, lo cual lo va a obligar a contraerse más veces para bombear la misma cantidad de sangre, para inyectar la misma cantidad de sangre. Eso va a generar que la frecuencia cardíaca sea mayor y que el corazón, en su periodo de relajamiento, cuando el corazón se estira, demore menos tiempo, el corazón tenga que relajarse rápido. Si antes hacía esto, ahora el corazón va a hacer esto. Se va a contraer más rápido. Entonces eso ya va a generar un problema. Y conforme la presión siga sin tratamiento, sin control, este engrosamiento va a aumentar y va a presentar cambios en el corazón, degeneración en el corazón. Esta fibra va a cambiar, se va a fibrosar y el corazón va a terminar dilatándose, va a terminar haciendo esto de acá. Va a presentar una cavidad mucho más grande, sus paredes van a adelgazar y va a perder la capacidad de contraerse. Va a desarrollar algo que se llama insuficiencia cardíaca, en el cual el corazón va a ser grande, va a retener sangre, las paredes van a cambiar, ese músculo va a cambiar por tejido fibrótico y no se va a contraer bien. Entonces ese es otro de los cambios. Y podemos terminar en un cuadro, como les digo, llamado insuficiencia cardíaca, del cual es muy poco reversible en la mayoría de los casos. El siguiente son los accidentes vasculares causados por la hipertensión, aunque no tanto causados por la hipertensión, sino asociados por la hipertensión. Como les dije, la presión va a afectar al corazón y va a afectar estos pequeños vasos, estas tuberías. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que estas tuberías estén a cada momento bajo una presión incesante, grande, pulsando. Entonces, van a presentar algo que se llama disfunción. Van a empezar a funcionar de manera anormal y van a perder sus funciones. Eso va a ocasionar que estos vasos cambien en un proceso que se llama remodelado. Pueden haber muchos cambios: degeneración hialina, aumento de las células musculares, de las arterias grandes, depósito de lípidos, de grasa, lo que ustedes deben haber escuchado como aterosclerosis. Lo importante de todo esto es que los vasos van a debilitarse. Un vaso sano que podía soportar presión en un primer momento va a cambiar y se va a volver un vaso enfermo que no va a tolerar cambios, que no va a poder mantener su función. ¿Y qué es lo que va a pasar con este vaso enfermo? Va a seguir dos caminos este vaso enfermo. Uno, o su luz va a terminar tapándose, o el vaso va a terminar rompiéndose en algún punto y va a terminar dejando escapar la sangre. Ahora, cuando esto pasa en el cerebro, nos lleva a presentar lo que llamamos un infarto, lo que comúnmente le conocen como derrame, o bien de tipo isquémico, que es en la mayoría de los casos, o bien de tipo hemorrágico, llevando al paciente a una discapacidad casi permanente, dependiendo de la intensidad o del tamaño del vaso que se ha visto afectado. Lo siguiente es la nefropatía hipertensiva. Como les dije, afecta todo lo que sea vasos. Y entre ellos, el riñón es uno de los órganos que tiene gran cantidad de estos vasos en el cuerpo.
Es uno de los que más vasos tiene en el cuerpo. Y normalmente debería verse de esta forma, en una representación esquemática. Muchos vasos con muchos espacios cuya función es permitir el paso de la sangre y filtrar las sustancias que no competen, como si fuera un colador que tiene espacios y el colador tamiza, permite que salga el plasma junto con los elementos no deseados, como un colador deja pasar el agua y retiene lo que se necesita. Igual o similar función cumple el riñón en este aspecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Como les indiqué, son vasos especiales, que al verse afectados, que al verse que presentarse una hipertensión, van a cambiar. Ya les expliqué en la anterior diapositiva que esos vasos se ven alterados, se vuelven más frágiles. En este caso, en el riñón estos vasos van a perder su continuidad, van a perder su capa, como vemos acá, van a presentar algo que se llama depósito de colágeno y algo que ustedes conocerán como fibrosis, fibroesclerosis. Eso va a presentar el riñón. Entonces va a ir perdiendo poco a poco cada una de estas saquitos de sangre. El riñón tiene miles, cientos de miles. Va a irse perdiendo, va a irse obliterando. ¿Por qué? Porque va a depositarse el colágeno, se van a fibrosar, se van a volver duros y no van a permitir el paso de la sangre. Y conforme se vayan perdiendo, el riñón va a perder su capacidad de filtrar y nos va a llevar a un estadio final que se llama enfermedad renal crónica, y los va a llevar al estadio terminal, al estadio 5, en el cual el riñón no funciona y hay que reemplazarlo con máquinas. El paciente tiene que realizarse 3 veces por semana, 4 veces por semana, con todos los riesgos que ello conlleva. Uno de los últimos grandes afecciones es la retinopatía hipertensiva. El ojo humano contiene capas, es como una cebolla. Y una de sus capas más importantes es la retina, que contiene muchas capas, entre ellas capas de vasos sanguíneos y de nervios. Y estos se van a ver afectados por el aumento de la presión. Así debería verse una retina normal, con esta clase de fondo, sin otras imágenes, con los vasos rectos, sin tortuosidad, sin que sean tortuosos. En cambio, fíjense acá, en esta otra imagen, vemos que la imagen homogénea del fondo de la retina se mezcla con manchas blancas, algodonosas. Raro. Miren estos vasos, son tortuosos. Por momentos se vuelven delgados, por momentos están gruesos. Sus ramas no se ven bien. Todo esto es causado por el daño vascular que genera la hipertensión. La hipertensión va a engrosar estos vasos y los va a cerrar, los va a volver frágiles y va a permitir que, como en el cerebro, sangren, y nos va a llevar en los estadios terminales a que esa capa de nervios que está dentro del ojo se llene de, digamos, líquido, que tenga edema, que presente exudados, y eso va a separar esa capa del ojo de su fuente de nutrientes, va a generar un espacio y va a terminar dañando la retina, y eso va a llevar a ceguera. Por lo tanto, tenemos que, por conclusiones, recordar que la hipertensión arterial es una patología que se puede presentar como una patología asintomática durante mucho tiempo, hasta que se empiecen a presentar sintomatología por daño de estos órganos. Como es una enfermedad que afecta a los vasos, va a afectar a todos los lugares donde lleguen estos vasos, que es básicamente todo el cuerpo, y va a afectar sobre todo a los órganos que están directamente relacionados, que tienen más vasos, que son el cerebro, el riñón, el corazón, la retina. Y recordar que, si bien es cierto, estas complicaciones son muy probables que se den en todos los pacientes hipertensos, pero conforme se toma la medicación de manera adecuada, estricta y al tiempo antes que se presenten estas complicaciones, los riesgos van a disminuir mucho. Si de un paciente que no toma los medicamentos, de cada 100 pacientes,
80 o 50 van a desarrollar ese problema, con la medicación van a ser muchos menos los que en ese mismo tiempo van a desarrollar una complicación. Y ahí la importancia del tratamiento. Gracias.